De decisiones es un proceso mediante el cual se realiza una elección entre diferentes opciones o formas posibles para resolver diferentes situaciones en la vida, como puede ser en una empresa, en lo laboral, en lo económico, en lo familiar, lo personal y lo social. Toma de decisiones. Dentro del proceso de toma de decisiones, las personas deben elegir entre dos o más opciones para llevar a cabo y buscar una posible solución al problema. Además, podemos encontrar lo que son etapas y fases dentro del proceso de toma de decisiones, para lo cual voy a detallar a continuación. Como primero, está la identificación de las necesidades. Este es el primer paso dentro de la toma de decisiones, ya que se debe primero identificar el problema que está causando. Esto puede ser dentro de una empresa, de una institución educativa e incluso dentro del ámbito familiar. Este problema debe requerir de solución. Para esto, la persona que está al frente o encargada, el administrador, debe requerir de autoridad y además debe contar con todos los requisitos necesarios para buscar una posible solución. Como segundo, la selección de las alternativas adecuadas. Una vez ya analizado el problema, vamos a proceder a elegir o escoger las opciones o métodos más relevantes que serán tomados en cuenta para la toma de decisiones y para la posible solución. Luego de ello, estas alternativas van a ser evaluadas, porque viene la fase de evaluar. Se realiza esta evaluación en la determinación y sistematización de las alternativas, priorizando la forma correcta de los criterios seleccionados anteriormente. Es decir, se debe dar una selección adecuada de las posibles alternativas a la solución del problema. Luego de ello viene planificar. El proceso de planificar es la toma de decisiones para alcanzar con éxito el objetivo planteado. Es decir, al momento que nosotros planificamos, se puede llevar a cabo dicha actividad de forma organizada. Luego que ya estemos planificadas las alternativas, vamos a lo que es la fase de investigar. Para esto iremos realizando minuciosamente a las alternativas y las propuestas para llevar a cabo las más relevantes serán analizadas determinadamente para luego llevarlos ya a la práctica para la solución de problemas. Una vez investigado minuciosamente y analizado cuál es la correcta, cuál es la alternativa que más puede llegar a la solución del problema, vamos a llevar a cabo, es decir, a crear esta propuesta. Llevar a cabo esta alternativa o decisión seleccionada, es decir, poner en marcha el plan a ejecutar para la solución del problema. Para esto es muy importante comunicar a la persona o las personas que están siendo afectadas para que ellas también se comprometan y puedan apoyar en esta solución del problema. Los elementos básicos para la toma de decisiones tenemos los siguientes. La información. Toda decisión que se toma se debe basarse en los datos disponibles y conocidos. Otro punto tenemos los conocimientos, porque se debe conocer las circunstancias y la situación que rodea el problema. Entonces se puede elegir una acción o una estrategia más conveniente. Tenemos también la experiencia, que es muy importante porque nos proporciona la información necesaria para resolver el problema. Esto nos ayudará a escoger la mejor opción teniendo en cuenta los antecedentes. También tenemos el análisis, que se debe de recurrir a distintos métodos para estudiar y analizar el problema al que nos enfrentamos. Y por último tenemos el juicio o sentido común. Es importante la madurez, el razonamiento y la experiencia de quien toma las decisiones.
es importante para poder relacionar la información a disposición con los conocimientos de experiencias para poder analizar y lograr conclusiones adecuadas a las necesidades. Muchas gracias. Características que influyen en la toma de decisiones. Son 6 y son las siguientes. Efectos futuros. Se refiere a la decisión que se ha elegido y a los posibles cambios que pueda sufrir más adelante. Reversibilidad. Se refiere a la capacidad con la que se puede cambiar o modificar la decisión tomada. Impacto. Es la consecuencia de los efectos de la decisión que se ha tomado. Calidad. Se refiere al grado que debe cumplir y con ciertos requisitos la decisión que se ha elegido. Periodicidad hace referencia a la frecuencia con la que se elige dicha decisión. Y finalmente la estructura, que se refiere a la clasificación de dicha decisión. Estas pueden ser programadas en un tiempo y en un lugar. Solución de conflictos. Para convivir con los demás, se debe utilizar el diálogo como herramienta diaria para solucionar los problemas. El conflicto es un problema que da lugar a emociones negativas. La verdadera prueba para manejar conflictos se da cuando se interactúa con los demás. A menudo se muestran las acciones son menos nobles que las palabras o las ideas acerca de cómo somos o cómo creemos que debemos ser. Es importante mencionar que el ser humano tiene la capacidad de resolver los conflictos, mas no de que los seres humanos puedan vivir juntos sin que estos se produzcan. Anteriormente se pensaba que los conflictos eran negativos y destructivos, que eran provocados por personas problemáticas, que afectaban a las organizaciones, pero hoy se sabe que no es necesariamente así. El conflicto se considera algo inevitable en los grupos o también en los hogares o en nuestro entorno. Los seres humanos debemos manejar adecuadamente y también podemos transformar una efectividad humana y organizada, enriquecida y más generadora para un buen desarrollo. Las ventajas del conflicto. Sirven como una válvula de escape porque se saca los problemas que se encuentran más ocultos, se los saca a flote y se busca soluciones. Además de eso, nos ayuda a que los individuos sean más creativos y así logren un mejor conocimiento y de esta manera busquen soluciones. Cuando las personas en conflicto han logrado superar esto, logran un mejor conocimiento de los demás y de sí mismos. Además, cuando hay una solución entre las partes, ellos se integran más al grupo de trabajo y de esta manera se cumplen las metas que se tiene individualmente y como equipo. Entre las desventajas, en cambio, tenemos que cuando el conflicto se vuelve ya muy grande, es muy difícil de manejarlo. Es por eso que las estrategias tienen que darse a tiempo. Los conflictos interpersonales pueden deteriorar el equipo en trabajo y de esta manera crear una desconfianza y no tener una coordinación de esfuerzos entre ambos equipos. Y de esta manera también surgen algunos sufren de deterioro de autoestima y de motivación. Para que no se dé esto, las autoridades deben prevenir a tiempo estos conflictos y crear estrategias que les ayuden a tener un mejor desenvolvimiento en equipo y que sobre todo esto sea a tiempo. Las ventajas del conflicto. Una de las ventajas para solucionar estos conflictos es porque nos sirve como una válvula de escape en donde se sacan los problemas más ocultos a flote y de esta manera podemos afrontarlos y resolverlos. Otra de las ventajas que tenemos es que nos ayuda a estimular a ser creativos para buscar nuevas estrategias y de esta manera solucionarlos.
Las personas que se encuentran en el conflicto cuando se lo resuelve se conocen a sí mismas y a los demás. También es importante porque cuando hay solución entre ambas partes, se logra un mejor direccionamiento y alcanzar los logros y objetivos de manera mancomunada, o sea, el trabajo en equipo. Ahora vamos a hablar sobre las desventajas del conflicto. Una de las desventajas del conflicto es que cuando el conflicto no se lo ha manejado a tiempo, se vuelve a hacer como una bola muy grande y en ella no se puede lograr más rápido las soluciones. Es muy difícil de manejar. Cuando hay un conflicto interpersonal, se tiende a que haya desconfianza y por ende ya no se puede manejar bien el trabajo en equipo debido a la desconfianza que hemos dicho. Además de eso, genera en el individuo baja autoestima y con esto ya no se puede tener ninguna solución porque también el individuo ya no ser motivado, ya no tiene motivación hacia el trabajo y entonces los objetivos ya no se cumplirán. Para prevenir este tipo de desventajas, las autoridades tienen que tomar a tiempo y crear estrategias adecuadas para que haya un buen funcionamiento del equipo de trabajo. Sobre el proceso de solución de conflictos. Tenemos 5 etapas muy importantes. La etapa número 1 es la presencia de condiciones problemáticas que favorecen potencialmente la presencia de conflictos, las que aún no existen. Esto se puede presentar en cualquier momento. Estas condiciones pueden ser una mala comunicación, una comunicación ineficaz, fallas de la estructura formal de la organización, como la claridad en las áreas de responsabilidad, niveles de autoridad, grados de dependencia, varias personalidades en algunos integrantes del trabajo, como son risas sarcásticas que suceden en los lugares de trabajo. 3. En la etapa número 2 tenemos que se empieza a percibir una situación de conflicto. Se siente un conflicto cuando dos personas se involucran emocionalmente, creando una ansiedad, una tensión, una frustración o que no se siente útil en el trabajo. 3. En la etapa número 3 tenemos que una o ambas partes toman una decisión de actuar de una manera determinada. Algunos conflictos se agravan porque una de las dos partes atribuyen la una a la otra. 3. En la etapa número 4, el conflicto se hace visible a través de los comportamientos de una o de las varias personas. Estas se vuelven oposiciones. En sus comportamientos suelen incluir declaraciones, acciones y reacciones de las partes de los conflictos. 3. En la etapa número 5 se dan las consecuencias que resultan de la interacción, la acción o la reacción entre las partes de un conflicto. Los resultados pueden ser funcionales en el conflicto. Es un proceso también que se dan anteriormente en las etapas del manejo, bien resultado como la consecuencia, un mejoramiento en el desempeño del grupo o por el contrario el resultado serán disfuncionales si el obstáculo del desempeño del grupo se puede empeorar. Los tipos de conflicto. Entre los tipos de conflicto que tenemos son los intrapersonales, cuyos conflictos son con el individuo mismo y nacen de las controversias e insatisfacciones individuales que tiene cada uno. Conflicto interpersonal. Estos conflictos se dan cuando hay conflictos entre dos o más personas que no han tenido un mismo criterio de alguna cosa que quieran hacer. Conflictos intragrupales. Estos conflictos se dan cuando hay contradicciones, pero ya entre un equipo o un departamento de una compañía. Los conflictos intergrupales, en cambio, se dan cuando hay conflictos entre diferentes áreas o diferentes departamentos, pero que son de una misma empresa.
Y por último tenemos los conflictos organizacionales, que estos son conflictos que se dan entre grupos de trabajo, personas o departamentos ligados al desarrollo del trabajo, porque unos con otros se critican al decir que no han cumplido con las expectativas u objetivos que se han trazado en su desarrollo.